Se ha dicho que el hombre es un animal racional, lo dijo Aristóteles. También se ha dicho más tarde que el hombre es un animal simbólico. Ernst Cassirer, como hemos repetido varias veces, Emile Benveniste dijo que el humano nace en el lenguaje y desde el lenguaje nombra el mundo. Nosotros podemos hacer paráfrasis a todo esto y decir que el humano es un animal representativo porque se representa a sí mismo y representa a lo que llama mundo, que ya es una representación. Schopenhauer diferenciaba el mundo de las representaciones del mundo como tal, el mundo real, podríamos decir. En ese sentido, tendríamos que preguntarnos si es posible el mundo sin representaciones. ¿Qué sería un mundo sin representaciones? Un mundo sin representaciones sería un mundo sin humanos. Sin embargo, tenemos un problema, puesto que la biología contemporánea, la biología molecular, Jacques Monod, y después las consecuencias filosóficas de esta biología en Maturana y Valera, en esa concepción y esa teoría interpretativa de la vida tan importante que son los sistemas autopoéticos, dice que ya los sistemas autopoéticos, es decir, la vida con vida, desde lo celular, lo unicelular hasta lo pluricelular, ya interpreta. Es decir, hay una relación con el entorno. Para reducir la complejidad del entorno se crea una complejidad mayor interna. Y esto da lugar a lo que llaman la evolución del sistema autopoético. Y el sistema autopoético se intersecta, se interpenetra con otros sistemas que hacen al entorno. Un sistema presta su propia complejidad a otro sistema para ser interpretado. Y por lo tanto, los sistemas autopoéticos interpretan. Entonces tendríamos que preguntarnos si es posible el mundo real, no solamente sin representaciones, sino sin interpretaciones. De manera concreta, si la vida puede darse sin interpretaciones. Desde la perspectiva de la teoría de los sistemas autopoéticos, no, porque la vida es interpretación. Entonces, ¿podemos salir del mundo de las representaciones? Aparentemente no. Sin embargo, esto no quiere decir que no hay un mundo sin representaciones, que no hay un mundo que hemos llamado de la realidad efectiva, o lo que Jacques Derrida llamaba la diferencia radical. Hay ese mundo, pero ese mundo es accesible a través de las figuraciones, configuraciones y refiguraciones, es decir, a través de la interpretación y por lo tanto a través de las representaciones. Lo que pasa es que las representaciones no pueden anquilosarse porque si no se vuelven anacrónicas y ya no representan, ya no repiten la presencia, porque representación quiere decir eso, la repetición de la presencia, solo que se lo hace en otro nivel. La presencia es existencial y la representación es imaginaria. Entonces,
El mundo de las representaciones y el mundo sin representaciones es una paradoja. Arthur Schopenhauer concebía el mundo como voluntad. Friedrich Nietzsche concibe el mundo, o el universo, o el cosmos, como voluntad de potencia. En consecuencia, el mundo y las representaciones y las interpretaciones tienen que ver con la voluntad. Michel Foucault diría la voluntad de saber. Saber cómo funciona el mundo. Saber cómo funciona el mundo no es lo mismo que representarlo. El saber ya es una búsqueda que va más allá de las representaciones. Tiene que ver más con la interpretación. Sin embargo, se trata de una interpretación que busca el conocimiento. Busca el conocimiento para intervenir de mejor manera, de una manera eficaz, en el mundo de la realidad efectiva. Entonces podemos diferenciar facticidad de representación. La facticidad se mueve en el mundo como totalidad de los hechos, parafraseando a Ludwig Wittgenstein. Tratado lógico filosófico. El mundo efectivo se mueve a través de el desplazamiento de fenómenos, el desenvolvimiento de las fenomenologías. En términos sociales podríamos decir de las prácticas. Prácticas donde intervienen fuerzas, en tanto que las representaciones se mueven en las prácticas discursivas, en las prácticas que hacen visible el sentido inmanente de las cosas y de los humanos y de la vida. Este es el arte, esta es la estética. No se puede separar categóricamente facticidad y representación. Paul Ricoeur hablaba de prenarrativas porque consideraba que la facticidad se mueve como prenarrativas, que ya son narrativas. Las prácticas, los hechos ya son narrativas, pero en sentido previo. Y lo que hace la narrativa propiamente dicha es recoger estos entramados y convertirlos en tramas de la interpretación y de las narrativas. A la pregunta de si puede haber un mundo sin humanos, la respuesta sería la siguiente. El mundo es un mundo humano, es un mundo para la mirada humana. Claro que puede haber otro mundo, o más bien una alteridad de mundo, un recorte de mundo, de otra clase de mundo, para otra mirada que no sea humana. Las de los animales y las de las plantas. En este caso hablamos de la interpretación. Y para que haya interpretación tiene que haber información. Lo que comparte el humano con los animales y las plantas, porque forma parte de la fenomenología de la vida o las fenomenologías de la vida, es la información, la captación de información, y es esa información la que es interpretada para actuar. Lo que no puede haber es mundo de vida o mundos de vida sin información. La vida para desenvolverse requiere de información. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Puede haber existencia sin información si nos desentendemos a lo que entiende la biología por vida? Podemos decir que no. Si recurrimos a Gilbert Simondon, entendemos que ya la materia y la energía
experimentan, por así decirlo, procesos de individuación, es decir, de singularización. Y por lo tanto, cuando hay individuación, hay intervención de la información. En consecuencia, estamos entrelazados. Humanos, animales, plantas, seres orgánicos, sociedades orgánicas y formas y contenidos de existencia. La información tiene que ver con la formación internalizada, la formación incorporada para ser usada en la recomposición interna que incide en el comportamiento y en la conducta y por tanto en las prácticas. La información es el substrato de la interpretación. Es el conjunto de datos que hay que interpretar. La información tiene que ver con la captura de los fenómenos percibidos. Al respecto de lo que se percibe, hay una integración de esta sensibilidad para dar lugar a la información. Hay una actividad que tiene que ver con la totalización de la información, si se quiere, con la formación misma de la información. Esta actividad es la actividad de la inteligencia. Es una actividad inteligente que produce unidades cada vez más consistentes de información. En términos de la totalización configurada, tiene que ver con la intuición. Todo esto no ocurre solamente individualmente, sino que ocurre socialmente, o más bien ocurre individualmente porque ocurre socialmente. En la institución imaginaria de la sociedad, Cornelius Castoriadis nos habla de esto, de este acontecimiento social. Nos dice que la sociedad recurre al lenguaje y a la técnica, al lenguaje y a la texne, dando lugar al pensamiento social y a un mundo a imagen y semejanza del humano. Se deriva mediante la institucionalización en un pensamiento heredado que atrapa al humano en el pensamiento identitario. La institución atrapa al humano en un mundo estructurado que se repite. Hay una especie de condena a repetir lo mismo de diferentes formas, empero también en la institución imaginaria de la sociedad, Cornelius Castoriadis nos habla de creación de lo nuevo, por intervención del imaginario radical y de la imaginación radical. A propósito, en la institución imaginaria de la sociedad, en el capítulo Marxismo y Teoría Revolucionaria, Castoriadis dice: la historia es imposible e inconcebible
al margen de la imaginación productiva o creadora, lo que hemos llamado imaginario radical, tal como se manifiesta a la vez de manera indisoluble en el hacer histórico y en la Constitución, con anterioridad a cualquier racionalidad explícita de un universo de significaciones. Legein y teugein son dos conceptos griegos claves para entender la institución imaginaria de la sociedad de Cornelius Castoriadis. Legein quiere decir distinguir, elegir, poner, reunir, contar, decir, condición y a la vez creación de la sociedad, condición creada por eso mismo de lo que es condición, para que pueda existir la sociedad, para poder instaurar un lenguaje y que éste funcione, para poder desplegar una práctica mediativa, para que los hombres puedan relacionarse entre sí de otra manera que la puramente fantástica, es menester que, de una u otra manera, en un nivel o en otro, en un determinado estrato o en una cierta capa del hacer y del representar social, todo pueda hacerse coherente con lo que la definición de Cantor implica. Para comprobarlo basta con considerar lo que en esta definición se encuentra en juego, su consustancialidad con la lógica identitaria, así como también con lo que es siempre puesto por en y en el lenguaje. Teugein significa reunir, adaptar, fabricar, construir. Por tanto, es dar existencia como a partir de manera adecuada a, con vistas a, lo que se ha dado en llamar texne, palabra derivada de teugein, y que ha dado el término técnica. Es tan solo una manifestación particular del teugein, del que solo abarca aspectos secundarios y derivados. Por ejemplo, antes de que pueda haber cualquier técnica, es menester que lo imaginario social se reúna, adapte, fabrique, construya como sociedad, y como esta sociedad que se dé existencia como sociedad, y como esta sociedad a partir de sí misma y de lo que está allí de manera apropiada a y con vistas a ser sociedad y a ser esta sociedad. El teugein está implícito en el instituir, de la misma manera en que también lo está el Legein. Como se puede ver, Leigen y Teugein remiten el uno al otro y se implican de manera circular. El Teugein implica intrínsecamente el Leigen. Es en cierto sentido un Leigen, pues opera y solo puede existir en tanto distingue, elige, reúne, pone, cuenta. El teugein separa elementos, los fija como tales,
los ordena, los combina, los reúne en totalidades y en jerarquías organizadas de totalidades en el campo del hacer. Castoriadis dice que lo mismo que el legein, no podemos pensar el teugein de otra manera que como una institución y con todo lo que la institución presupone y entraña. La fijación y la difusión del producto y del modo de operar en la colectividad. Las propiedades únicas y, por lo demás, inanalizables que hacen que producto y modo de operar sean participables para los individuos en general y los hagan capaces de participar en ello. La capacidad de la colectividad para reconocerlos como tales, fijarlos, conservarlos, transmitirlos, hacerlos variar y alterarlos. Después dice que legein y teugein como tales son creaciones absolutas de lo histórico social. Resumiendo de manera inapropiada, usando el esquematismo para ilustrar, diremos que estamos ante el lenguaje y la técnica. Y podemos decir que los humanos nacen en el lenguaje y desde el lenguaje nombran el mundo. Que los humanos nacen también en la técnica que ellos han creado y desde la técnica obran en el mundo. El efecto resultante es la institucionalidad, es decir, la institucionalidad del sentido social y la estructuración institucional de los esquemas de comportamiento social. La institución imaginaria de la sociedad es vida social que actúa en la reproducción social y de los individuos, así como de sus instituciones, dando lugar a lo que podemos llamar historia social. Así como hay un imaginario social y una imaginación individual que pueden considerarse conservadoras, puesto que lo que hacen es intervenir reproduciendo circularmente los ritmos y las instituciones sociales. Así también hay un imaginario radical y una imaginación radical que desplazan y sobre todo dan lugar a rupturas y a creaciones histórico-sociales. La revolución es un claro ejemplo de este acontecimiento creativo. Volviendo a las paráfrasis, diremos que el ser humano nace en la imaginación y desde la imaginación representa. Se inventa un mundo a su propia imagen y semejanza, tal cual ha devenido hasta el momento. Sin embargo, tenemos que decir que no hay imaginación sin cuerpo vivo, no hay imaginación sin actividad corporal, no hay imaginación sin percepción, no hay imaginación sin relaciones corporales que terminan siendo relaciones sociales, no hay imaginación sin prácticas, sin praxis.
No hay imaginación sin la composición compleja y dinámica del acontecimiento mismo. Desde esta perspectiva tenemos que entender que hay formas de imaginación. Una es la imaginación que llamaremos conservadora, que está de alguna manera íntimamente ligada al simbolismo, a la simbolización, a las alegorías simbólicas. Otra es la imaginación descriptiva. Déjenme usar esa palabra para definir esa imaginación que interactúa inmediatamente con la experiencia inmediata. Y otra es la imaginación radical, aquella que tiene que ver con la invención, la creación de lo nuevo, que fundamentalmente puede comprenderse a partir de que se trata de una imaginación que configura el campo de posibilidades, que parte de la percepción de las posibilidades y por lo tanto avisora el horizonte, avisora lo que puede ser a partir de las posibilidades y por lo tanto hace presente esas posibilidades en la medida que libera la potencia de las posibilidades. La imaginación conservadora es anacrónica, pues no corresponde al presente, sino a la repetición del pasado. La imaginación descriptiva es la imaginación que está actuando de manera inmediata en el momento. Y la imaginación radical es aquella que va más lejos, que observa y busca hacer posible las proyecciones inherentes en el presente. Dicho esto, podemos volver a la institución imaginaria de la sociedad. Como dice el mismo Cornelius Castoriadis, las instituciones son simbólicas, además de funcionales y de ser estructuras. El conflicto institucional o el conflicto con las instituciones aparece cuando éstas no cumplen sus funciones o cuando sus propias funciones encuentran los límites de su propio funcionamiento. Las instituciones quedan caducas cuando la imaginación radical descubre su anacronismo. Además, descubre que las instituciones son ungidas por las propias prácticas sociales, por la propia praxis social, así como por la propia imaginación. En consecuencia, comprende que las instituciones son relativas, que no pueden funcionar sin las dinámicas prácticas sociales, sin las dinámicas comprometidas de los individuos en los quehaceres cotidianos, que las instituciones existen porque las praxis sociales y las prácticas individuales las reproducen, las hacen vivas. Entonces, cuando dejan de funcionar o cuando sus funciones encuentran límites, lo conveniente es cambiar las instituciones, construir instituciones adecuadas a las dinámicas de un presente que se abre al porvenir. Lo mejor sería construir instituciones dúctiles que constantemente se modifiquen y se adecúen de acuerdo a las circunstancias cambiantes y a las necesidades y demandas de la gente, sobre todo adecuadas
a los horizontes que se abren de visibilidad, de decibilidad, de cognoscibilidad y de liberaciones múltiples para potenciar la potencia social.